¿Te cuesta cerrar ciclos? ¿Tus emociones te controlan o simplemente ya no reconoces a la mujer que ves en el espejo? Hoy en Conecta Contigo tocaremos estos y más temas para poder conocer el mapa hacia tu interior. Tema de hoy, el duelo. Conecta contigo, un espacio para entrar a tu mundo interior y reconectes emocional, espiritual y energéticamente con tu ser. Si has pasado por una pérdida y no sabes por dónde ir, cómo liberarte emocionalmente y te sientes cansada, estresada, desmotivada o simplemente no has encontrado ese poderoso porqué, este espacio te ayudará a transformar lo más doloroso en lo más poderoso, elevando tu amor propio. Si estás lista, bienvenida. Bienvenida a este nuevo episodio sobre la pérdida. Para esto quiero tocar antes un poquito qué es esa pérdida, ¿no? ¿Qué es ese duelo? En sí se ha considerado que el ser humano necesita de ciertos vínculos para poder crecer y poder desarrollarse. Pero ojo, cuando estos vínculos se llegan a romper, se llegan a perder, surge un periodo de gran intensidad emocional. A esta intensidad emocional la llamamos el duelo. Ese va a ser justo el tema de hoy. ¿Y por qué el duelo? Hay algo muy cierto que sí o sí lo que tenemos asegurado, aunque no sepamos cuándo, no sepamos qué día, a qué hora, pero lo que sí tenemos seguro es una cita con la muerte. Así que hay que vivir, obviamente, todos estos momentos. Pero antes de decirte esto de la muerte, el duelo, todo esto, quiero que empecemos a reflexionar un poquito y a lo mejor tú estás pasando por algún duelo, por alguna pérdida y no sabes salir de esto, no sabes hacia dónde dirigirte y posiblemente tengas ciertos síntomas que te hacen desconectarte de ti misma, te hacen desconectarte de tu interior. Alguno de estos síntomas puede ser desde esa depresión, tristeza, ansiedad, que esas emociones controlen tu mente y que haya ese ruido mental que en vez de impulsarte te esté deteniendo, que muchas veces estés cargando con situaciones, emociones, hasta personas que te están limitando. ¿Y qué pasa? Cada que te ves al espejo no te estás reconociendo. Por eso, uno de los factores importantes que quise tratar el día de hoy fue el tema de la pérdida. Porque realmente si de pérdida hablamos, existen diferentes tipos de los cuales a lo mejor puedes estar experimentando y no te habías dado cuenta, porque una pérdida no solo es cuando alguien está falleciendo o falleció más bien, sino que existe la pérdida personal, por ejemplo, que la pérdida personal es cuando no te reconoces a ti misma, cuando te ves al espejo, no sabes qué persona está ahí, estás perdida o posteriormente has perdido esa parte de tu autoestima, esa parte de tu confianza, de tu seguridad, tus valores, ideales, sueños y estás en un proceso de pérdida. También está, por supuesto, la pérdida de vida. La pérdida de vida es cuando una persona fallece, trasciende. Y obviamente hay diferentes tipos de esta pérdida, desde la persona que a lo mejor tiene una enfermedad y poco a poco va decayendo y al final trasciende, desde un accidente, desde un infarto, desde las ocasiones cuando estás súper enojada, te ganan esos sentimientos y cuando ves, ya no volviste a ver a esa persona amada, a esa persona que quieras o no, tenía un vínculo contigo. Si también este a lo mejor es algo que estás viviendo, hay que saber cómo manejarlo, porque una pérdida pues es diferente cuando puedes despedirte o estás asimilando un poquito el proceso, aunque realmente nunca asimilas el proceso hasta que pasa, o cuando es de la noche a la mañana, te acabas de enterar y te quedas como de, ¿qué? ¿En qué momento? Si la acabo de ver hace 10 minutos. Esta pérdida realmente, yo siempre he dicho que no existen dolores grandes o dolores pequeños, el dolor es igual para cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno tiene cierto significado, cierto valor o interpretación de las personas.
Por ejemplo, a lo mejor para mí lo más importante de la vida es mi familia, ¿no? O sea, mi papá, mi mamá, mis hermanas, todo. Y a lo mejor para otra persona lo más importante de su vida es su abuelita. Y para otra persona lo más importante de la vida a lo mejor es su mascota. Si Dios, como dirían, si Dios no lo quiere, alguna de estas llega a faltar, yo no te puedo decir que mi dolor por perder a mi mamá es súper grande a que tú perdiste a tu mascota. ¿Sí me explico? Cada uno le damos el valor y le damos esa interpretación a las cosas. Por eso, en mi libro El poder de la transformación, siempre digo, el dolor es igual. O sea, el dolor no hay dolor grande o dolor pequeño. El dolor es el mismo, dependiendo obviamente la persona a la que le esté pasando. Posteriormente, existe otro tipo de pérdida, que es la pérdida material. En este tipo de pérdida englobamos cuando, por ejemplo, perdemos un trabajo, perdemos un dinero, nos estafaron, nos robaron, perdemos alguna pertenencia, la casa, el carro, pérdida de objetos. También dependiendo a tu personalidad y dependiendo a cómo eres, posiblemente este tipo de pérdida también te llegue a pegar de cierto aspecto en el que te hace reaccionar con emociones que no eran tuyas, con a lo mejor cositas que se va como poniendo esa piedrita, ¿no? Y en esa piedrita tú la vas cargando y después dices, o sea, ¿en qué momento he llegado hasta aquí? Y existe justamente un cuarto tipo de pérdida que es la pérdida emocional. Regularmente hemos experimentado un poquito más de estas pérdidas. ¿Por qué? Porque puede ser una pérdida de pareja, una ruptura amorosa o una pérdida en amistades, de esas amistades que no sabes qué pasó, que se alejaron, que te decepcionaron, que te traicionaron e inconscientemente tú estás pasando un proceso de pérdida. Ahora, para poder recapitular un poquito, son 4 tipos de pérdida que existen. Uno, la pérdida de vida cuando una persona fallece o trasciende. Número 2, la pérdida personal, cuando ya no te reconoces a ti misma, cuando pierdes esa confianza, esa seguridad, esa autoestima, esos sueños que antes tenías y ahora no sabes hacia dónde ir. La pérdida material, pérdida de trabajo, de dinero, de coche, de tu casa, de pertenencias, de objetos. Y la pérdida emocional. La pérdida emocional, pérdida, ruptura amorosa, pérdida de pareja o pérdida de amistades. ¿Ok? Ahora, de estas 4 tipos existen otros 4 tipos de pérdida, hablando un poquito más espiritual, si quieres verlo así, donde estas pérdidas las puede experimentar una persona en todos los sentidos más bien, puedes experimentarlo todas al mismo tiempo o en diferentes fases y etapas, que es la pérdida física, emocional, mental y energética. Si a lo mejor todavía no habías escuchado un poquito de esto, te invito a que reflexiones y a que te hagas esta pregunta, ¿no? Ok, si ya sé que hay pérdida desde fallecimiento, pérdida de pareja, amistades, pérdida de mí misma, pérdida en cuestión a trabajo, casa, objetos, ¿qué pérdida estás viviendo actualmente? Quiero y me encantaría leerte en comentarios qué pérdida estás pasando por tu vida y desde ahí si ya estás haciéndolo consciente o a lo mejor era algo que no estabas prestándole atención. Porque esto es muy importante, porque siempre que tú quieras dar un paso hacia resolver algún conflicto, hacia poder estar en paz contigo, necesitas hacerlo consciente. Cuando tú lo haces consciente, puedes mirarlo y cuando tú lo puedes mirar, puedes empezar a tomar ciertas acciones que te ayuden ¿a qué? A poder resolver el problema o el reto. No me encanta decir problema, así que vamos a decir reto, que estás pasando. Como dicen, no hay problemas, hay solamente asuntos por resolver. Así que cuéntame si has detectado alguna de este tipo de pérdidas, ya sea física, emocional, mental, energética o tal vez alguna pérdida en cuestión de vida, pérdida material, pérdida emocional, justamente de relaciones, de amistades o pérdida de ti misma. Vientos de adversidad y tragedia siempre van a pasar en tu vida.
sea a los 10, a los 15, a los 20, 30, 40, 50, 80 años, siempre van a haber crisis y adversidades económicas, de salud, fallecimiento, pérdida de algún trabajo, que tú sientas ese proceso de desapego que obviamente es muy doloroso, pero estás en ese proceso. Pero siempre, siempre recuerda esto, por favor. No es lo que te está pasando, es lo que haces con lo que te pasa actualmente. Es esa interpretación que tú le das a las cosas que te pasan. Si lo estás tomando desde la postura de ¿por qué todo me pasa a mí? Casi, casi necesito una limpia. No es mi día de suerte, siempre me pasan cosas malas, parece que el universo está en mi contra. Y al generar este tipo de pensamientos, sigues generando tu realidad. Después, en otro episodio, vamos a tocar ese tema tan interesante que te va a ayudar mucho a poder estar tranquila y con una paz mental. O tal vez lo estás tomando y tu interpretación puede ser es un gran maestro de vida. De aquí voy a seguir evolucionando. Yo he decidido lo que estoy pasando y es una de las claves importantísimas si tú quieres tener un cambio en tu vida. Y esa clave es empezar a ser 100% responsable de ti misma, de lo que te pase y de lo que no te pase. Si actualmente te gusta tu vida, felicidades. De verdad, lo has generado tú misma. Pero si no te gusta lo que estás viviendo, si no te gusta lo que estás sintiendo o hasta lo que estás viendo, tú eres 100% responsable. Y desde la responsabilidad puedes tomar la decisión de poder transformar tu vida. Así que cuando empezamos este tipo de pérdida, o si de pérdida hablamos, empieza una desconexión con nuestro interior. ¿Por qué desconexión con nuestro interior? Porque a veces estamos tan enfocados y enfrascados en las emociones, la mente nos está volando al 1000 por hora, empezamos a anestesiar nuestras emociones, a anestesiar lo que estamos viviendo y queremos irnos a otra realidad. Empezamos a sentir que este es un sueño, que es una pesadilla, queremos ya despertar y volver a tener lo que teníamos. Pero desgraciadamente estamos en el aquí y en el ahora y el hubiera no existe. Entonces, desde estar paradas en ser responsable, podemos cambiar lo que estamos sintiendo y podemos generar nuestra propia paz mental. Para esto, quiero contarte rápidamente cuál es el proceso de duelo que sí o sí cualquier persona que sufra un duelo de los que ya hemos comentado va a pasar. ¿Ok? Bueno, cuando esto pasa, la primera etapa es el enojo. Te enojas contigo misma, te enojas con lo que tú creas, Dios, la espiritualidad, el amor, lo que tú creas, te enojas con tu familia, te enojas con absolutamente todos. Y la única emoción o sensación que hay en tu corazón es esa parte de enojo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me pasó esto a mí? Es injusto. No sé si te resuenan alguna de estas frases, pero realmente la primera etapa que todos experimentamos es enojo, ¿no? A lo mejor puede venir antes o después, pero sí o sí la experimentamos o pasa por nuestra cabeza. La segunda etapa es la parte de negación. La negación es el no querer sentir, el bloquear nuestros sentimientos, negar el dolor que estás experimentando. Y pues obviamente viene acompañado con frases de no, no es cierto, esto no me está pasando a mí, no me duele, yo estoy perfecta, todo está súper bien, voy a seguir adelante, no necesito ayuda, pero honestamente todos en algún momento necesitamos ayuda, necesitamos con quién hablar, necesitamos volver hacia nosotros. Como siempre he dicho, el viaje es hacia adentro, no hacia afuera. Y desde aquí, en esta etapa, si a lo mejor te resuena un poquito lo que te estoy diciendo, también ten esa humildad y ese amor hacia ti de decir, ok, me encuentro en negación, me encuentro en que no quiero afrontar lo que me está pasando porque duele, y claro que duele, pero depende de ti si quieres enfrascarte en esa decisión o salir de ahí. Depende de ti si quieres que te siga doliendo, que si quieres seguirlo denegando o transformarlo y fusionar esa energía para poder seguir creciendo como persona espiritualmente en tu corazón, ¿vale? Posteriormente viene una tercera fase que es la
fase de la negociación. Empieza en tu mente esa vocecita que empieza a crecer y te empieza a decir, oye, pero ahora van a ser las cosas diferentes, pero si hubieras hecho esto, y te empieza a contar ciertas historias que muchas veces aquí es donde te pueden generar la ansiedad. Empiezas a imaginarte historias que nunca van a pasar, empiezas obviamente a estar nerviosa, te estresas, ansiosa y pues literalmente empiezas a no reconocer lo que te está pasando y dices, ¿en qué momento? O a veces ya es tan común que lo sientes normal y dices, es que me está pasando mi etapa de ansiedad, ¿no? Realmente no es común. Lo común es estar tranquila, lo común obviamente es estar con esa paz interior y por supuesto te estás preguntando, ok, pero ¿cómo puedo generar mi paz interior, no? Y es mucho de los temas que vamos a ir tratando, porque claro que es posible. Como les decía, abiertos de adversidad siempre van a venir, pero no es lo que te está pasando. Es lo que haces con lo que te está pasando. La cuarta fase es la depresión. Muchas veces he tenido personas que se han quedado en esta depresión y bueno, gracias a muchas técnicas y diferentes metodologías salimos de esa depresión. La depresión, pues, no te dan ganas de hacer nada, no te dan ganas ni de arreglarte, no sientes por qué te tienes que levantar todos los días, quieres quedarte en cama, pérdida de apetito, te sientes triste y literalmente no le das un significado a tu vida o a por qué estás aquí. Esta parte es muy crucial porque si tú no sabes manejarlo, te puedes quedar ahí años y puedes perder años de tu vida, de tu tiempo. Entonces, es aprender a cómo manejar la depresión. ¿Para qué? Para salir de ella lo más rápido posible. Posteriormente, como última fase, la fase 5 es la aceptación. Cuando tú aceptas esa pérdida, cuando aceptas ese duelo, cuando aceptas que esa persona ya no está contigo, cuando aceptas que has tenido esa pérdida o vacío también en tu corazón. Para recapitular un poquito, existen 5 fases del duelo que sí o sí cualquier persona va a experimentar. Una es el enojo, segunda es la negación, donde bloqueas, donde niegas tu dolor y anestesias de lo que está pasando. La tercera es la negociación, cuarta la depresión, no te dan ganas de absolutamente nada y la quinta es la aceptación. Así que, si vamos aquí, coméntame si te has sentido identificada con alguna de estas fases y digas, ok, Ana, la verdad es que estoy en esta fase y a lo mejor no sé cómo acelerar el proceso, no sé cómo poder cambiar mi perspectiva, porque como les decía, depende de qué lado lo estés viendo. Muchas veces yo sé que gana aquí o gana la emoción y la emoción no siempre es estar feliz todo el tiempo, no siempre es decir, o sea, todo está bien en mi mundo, porque realmente a veces no lo es. Somos humanos, por supuesto. Y es válido llorar, es válido sentir enojo, es válido realmente no querer saber absolutamente nada de nada. Pero desde ahí también es válido empezar a ver por ti. Es válido empezar a caminar hacia tu salud mental. Es válido poder conectar de nuevo con la persona que eres. Que ojo, no eres la misma persona que eras hace un año, hace 6 meses, la semana pasada. Simplemente no eres la misma persona antes de iniciar este video a ahorita. ¿Por qué? Porque tú estás en una constante evolución y crecimiento. Entonces, si me das chance y me permites, si hablamos de pérdida, es un proceso que tenemos que pasar sí o sí, pero ojo, tenemos que sanar, tenemos que aprender a cerrar ciclos y desde ahí preparar nuestra mente, nuestra energía, nuestro corazón y hasta si quieres nuestro físico para lo que viene. ¿Ok? Así que te dejo con esta frase que la verdad me hizo mucho clic y es algo que podríamos llevar a cabo y obviamente nos puede dar resultados espectaculares. Y dice, no llores porque las cosas hayan terminado, sonríe porque han existido. ¿Cuántas veces realmente puedes llevar en tu corazón desde el amor ese duelo? Deja que te invada la tristeza. Eso es un ciclo, obviamente es algo que tú tienes que experimentar, pero cuando tú puedes abrazar el dolor,
cuando tú puedes realmente sonreír por lo que te ha pasado, es ahí cuando la verdadera sanación está en tu corazón y está en tu vida. Cuando todavía te llegan esos pensamientos de no, ¿por qué esto es injusto? ¿Cómo voy a amar a alguien que me hizo daño? Realmente es un parteaguas. Es ahí cuando todavía hay algún trabajo que ir haciendo y desde ahí poder verlo con las gafas, si lo quieres ver así, desde el amor incondicional y la compasión. Que estos son dos superpoderes que sí o sí te van a ayudar en cualquier trayecto o tipo de pérdida que estás pasando. Así que para mí ha sido un gusto poder estar aquí el día de hoy. Los voy a leer con todo el gusto en los comentarios para saber un poquito qué tipo de pérdida han experimentado, poder tocar justamente ese tipo de pérdida en otros temas y así, pasito a pasito, irte ayudando con todo lo que estés pasando actualmente en tu vida. Así que si te sientes desconectada, si te sientes desmotivada, sientes que no sabes hacia dónde ir, estás en el lugar ideal para poder conectar contigo de nuevo y así poder encontrar ese mapa, ese camino hacia dónde, hacia adentro. El viaje siempre es hacia adentro. Así que activa la campanita, notificaciones, absolutamente todo lo que se hace por aquí para el próximo episodio donde seguiremos hablando sobre estos temas de desmotivación, de pérdida, de duelo, del famoso desapego. Si te gustaría aprender a desapegarte de esa situación, persona, di o escribe sí, porque va a ser uno de los próximos episodios en los cuales estaremos hablando. Así que recuerda, tú siempre, siempre, siempre tienes la oportunidad de transformar tu vida si así lo deseas.